Hola a todos. Hoy es miércoles, 11 de febrero de 2026, y nuestra querida amiga Sass está aquí con nosotros. Bienvenida, Sass. Gracias, gracias. Incluso está sin mais calor aqui. Solo unos 6 o 7 grados morded. El verano está buisqueo. Let me start with Permíteme empezar con lo que dijo Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, en sus dos últimas entrevistas en TV Brix y NTV. Mencionó que las conversaciones van en la dirección equivocada. ¿Cuál es esa dirección equivocada? ¿Por qué el ministro de Asuntos Exteriores ruso no está satisfecho con el estado actual de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia? Bueno, para empezar, nadie lleva a cabo negociaciones así, especialmente en algo tan serio. Trump, lo diré de forma un poco cruda, pero esto es como la masturbación de las negociaciones. No es sexo, es masturbación. Esto no es una negociación, ni siquiera sé cómo describirlo. Es como la versión de comida rápida del autoservicio de McDonald's de las negociaciones. Y no funciona. No funciona reunir a un grupo de personas que no han acordado nada. Cada una tiene sus propios pequeños puntos que negocia internamente consigo misma, que no cumplen los requisitos de una parte ni de la otra. El mayor problema aquí, para empezar, entre Rusia y Ucrania, es que no hay un punto intermedio. Empecemos por ahí. No hay absolutamente ningún punto intermedio. Y el bando perdedor, que en este caso es Ucrania, no ha perdido lo suficiente, digámoslo así. No se han desesperado lo bastante. Pero hay dos factores en juego. Primero, las élites realmente no se han desesperado lo suficiente. Y segundo, a diferencia de otros países donde las élites planean quedarse o esperan quedarse después de una guerra, incluso si pierden, o tal vez realmente se preocupan por su gente. Ya sabes, eso es algo casi insólito hoy en día en Occidente, que los políticos se preocupen de verdad por su pueblo. Las élites en Ucrania están ahí solo para sacar el máximo dinero posible de esta guerra y luego largarse. Así que cuanto más tiempo muevan los hilos, cuanto más tiempo sigan enviando gente al matadero, más dinero ganan. No tienen absolutamente ningún interés en poner fin a este conflicto bajo ninguna condición. Así que sin importar cuáles sean las condiciones, hasta que Zelensky no esté de rodillas y haya una espada bajo su barbilla o su cabeza sobre un tronco con un hacha encima, este tipo no va a hacer nada, porque está ganando dinero. Ese es su billete hacia una buena vida. Vivirá lo mejor que pueda, la mejor vida posible, en algún lugar de Estados Unidos o Londres, mientras varios millones de ucranianos se pudren bajo tierra. Y no le importa si esos varios millones se convierten en 5, 6 o 10 millones. No les importa. Y tampoco a gente como Kellogg, que acaba de decir, ¿sabes? Todos estos ucranianos se han ido. Tienen que volver. Tienen que luchar por Ucrania. No es su gente. Están ganando dinero. Kellogg está ganando dinero. Su hija está ganando dinero. Todo el mundo está ganando dinero. Así que, bueno. Y luego tienes el lado ruso diciendo, no vamos a ceder estos 4 territorios. Y por cierto, será mucho más si no paras. Pero estás tratando con gente que no quiere parar. Y luego está el lado de Trump, que no tiene una posición firme porque su postura, lo que solíamos llamar en el ejército, tiene una base de gelatina. Se tambalea por todas partes. No hay fundamento. Es lo que le haya dicho la última persona con la que habló, o quien le haya presionado por última vez, o lo que le estén diciendo sus donantes. Esa es su posición. Cambia a diario. Y esto es algo que, bueno, no sé en qué acordaron en Anchorage, pero obviamente fue algo en lo que realmente coincidieron. Y mira, Lavrov, los estadounidenses se retiraron de eso. Vaya sorpresa. El caso es que este idilio con Trump tiene que acabar. Quiero decir, Lavrov ya ha superado el asunto eslavo, lo ha dejado atrás. Varias otras personas también lo han superado, pero el gobierno en su conjunto no. Al menos siguen intentándolo. Entiendo que no quieren una guerra total, especialmente con los europeos,
No quieren una guerra total, pero creo que eso es inevitable porque los europeos, o al menos las élites europeas, están totalmente decididos a ello. Así que, a menos que puedan derrocar a sus gobiernos desde dentro y sustituir a las élites por alguien que realmente tenga razón, lógica y sentido común, y quizá un poco de piedad, cosa que no puedo decir de las élites actuales en la mayor parte de Occidente. Están empeñados en ello. Ya sabes, quieren una guerra. Así que tienes dos opciones en este caso. O huyes o te quedas y luchas. ¿A dónde huyes? No hay ningún lugar a dónde ir. Así que te quedas y luchas. Pero ese es el punto. Estas negociaciones, para empezar, como dije, no son negociaciones, son un trato inmobiliario. Oye, hablemos. Y ya sabes, mira a la gente que enviaron. Kushner, empresario. Witkoff, vendedor. El otro tipo, no recuerdo su nombre, es un bankpam berengblanco de dirige y cotación pública. No son negociadores. El tipo, Josh, si no me equivoco. ¿Ese es su nombre? Sí, algo así. El tercer tipo que apareció de la nada. No son diplomáticos profesionales, empecemos por ahí. Esta gente no sabe nada de diplomacia. No son negociadores profesionales. Negociar la compra de un terreno y negociar un gran acuerdo empresarial son dos cosas totalmente distintas. Cuando negocias la compra de un terreno, básicamente estás vendiendo terreno. Eres un vendedor con pretensiones y los otros son banqueros con pretensiones. Eso es lo que obtienes del lado estadounidense. Por cierto, el lado ucraniano también está formado por estadounidenses, porque aunque puedan ser ucranianos, todos tienen pasaportes estadounidenses. Eso realmente plantea la pregunta, ¿quién es quién y qué es qué? Así que, ¿cuál de estos estadounidenses representa a quién? Esa es la realidad que tienes delante. De acuerdo, levantad la mano si representáis a Ucrania entre los estadounidenses. Ahora levantad la otra mano si representáis a Estados Unidos. Bien, la mano izquierda, todos la levantan, representa a Estados Unidos. Entonces, ¿quién en paralelo representa a Ucrania? Quiero decir, por absurdo que parezca, eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Puede venir algún ucraniano de verdad y representar a Ucrania por una vez? Tal vez Ucrania sería un lugar diferente si, por una vez, estuviera dirigida por un ucraniano de verdad. En los últimos 30 años, no ha sido así. No voy a entrar en las distintas nacionalidades que dirigen Ucrania, pero los ucranianos son una minoría en este caso. Así que ya sabes, estas negociaciones no van a llegar a ninguna parte. Un bando no está dispuesto a rendirse porque está ganando dinero. Nunca estará dispuesto a rendirse. Rusia tendrá que tomar Kiev y seguir avanzando hasta que o bien el pueblo derroque a esos parásitos o los parásitos se den cuenta de que el cuerpo está muerto y deben marcharse. El bando ruso tampoco va a retroceder. Y el bando estadounidense está tratando esto básicamente como un intercambio de tierras. Hagamos simplemente un pequeño intercambio de tierras. Todos esos otros puntos, bueno, dicen que son irrelevantes. Pero no lo son. Y ese es el punto. El equipo estadounidense está completamente impulsado por el comercio. No entienden las prerrogativas nacionales. No entienden nada de esto porque no tienen ese tipo de sentimientos. No tienen en su mente lo que se podría llamar supervivencia nacional. Son hombres de negocios, negociantes y oportunistas. Todo gira en torno a cuánto dinero pueden ganar, quién necesita ser pagado y cuánto para que las cosas vayan en la dirección que ellos quieren. Y aunque trabajan con los ucranianos porque los que están en el poder allí son, ante todo, ladrones, eso no funciona con los rusos. Así que sí, estas negociaciones no son negociaciones, son puntos de conversación. Desde el lado ruso, lo mejor es que al menos las superpotencias están hablando. Pero empiezo a pensar que es incluso peor que con Biden, porque Biden no hablaba. Así que tenías un enemigo que no cedía, y podías lidiar con ese hecho. Trump está jugando. Está jugando con las palabras. No sé si lo hace a propósito o no, pero eso es lo que hace. Y la gente que le rodea sabe perfectamente que están jugando. Ya sabes, oye, no ayudes a Cuba.
Quizá reconozcamos Crimea o algo por el estilo. Hoy estuve en un programa, un informativo de la televisión de Crimea. Participé en un panel con 3 personas y una de las preguntas que me hicieron fue: ¿cree que Trump va a reconocer Crimea como parte de Rusia? ¿Cree que puede conseguir que los europeos lo hagan? ¿Por qué necesitamos eso? ¿A quién le importa si los europeos nunca lo reconocen o si Trump nunca reconoce Crimea u otras provincias como parte de Rusia? ¿A quién le importa lo que piensen? Nos hemos alejado de allí. Nuestra economía mira hacia el este. Básicamente hemos levantado un muro con ellos. No tenemos relaciones con la mayoría. Lo reconozcan o no, históricamente esta es nuestra tierra. De facto, esta es nuestra tierra. Si a los europeos no les gusta, mi consejo para ellos es: subíos a un tanque y conducid hacia el este, y quemad el tanque, porque esa es la única manera de echarnos de nuestra tierra. Fin de la historia. Así que, ¿por qué íbamos a preocuparnos? Pero, por alguna razón, parte de la élite todavía se preocupa, que les den a los líderes occidentales y a lo que piensen o dejen de pensar al respecto. Es nuestra tierra. Si no les gusta, otra vez, que vengan a luchar contra nosotros. Así es como se hace. Espero que eso responda a la pregunta. Yeah, you remember, Stas, ¿Recuerdas, Stas? Antes del invierno, teníamos a Keith Kellogg argumentando que si Ucrania sobrevive a este invierno y llega a la primavera y al verano, la ventaja estará del lado de los ucranianos. No sé a qué tipo de ventaja se refiere. Y lamentablemente, esta gente de algún modo está dominando toda la administración en Estados Unidos. somehow dominating the whole administration in the United States. Sí, absolutamente. Mira, estoy bastante seguro de que Kellogg está recibiendo sobornos de Zelensky. No puede ser tan tonto. Quiero decir, pasó bastante tiempo en el ejército, en Vietnam, luego el colapso del ejército estadounidense después de Vietnam, la reconstrucción del ejército estadounidense en los años 80 y su apogeo en los 90. Lo cual, por cierto, no entiende en relación con el lamentable estado del ejército estadounidense hoy en día. Pero bueno, el hecho es que entiende de asuntos militares. Así que si alguien como él mira a los ucranianos y dice: ¿de verdad vais a ganar? ¿En serio? ¿O te has vuelto senil o te han comprado? Ahora, su hija está ganando dinero con eso. Su ONG está ayudando a evacuar a estadounidenses muertos y heridos. Y no se trata solo de mercenarios. Quiero decir, puede que todos sean como ovejas para los mercenarios. Pero hay algunos mercenarios de verdad. Y luego están los tipos que se sientan en los bares de lujo y que son, entre comillas, mercenarios. Esos son estadounidenses. Los que están con los Patriots son en su mayoría estadounidenses, o británicos, o alemanes. Y muchos de ellos están muriendo. Instructores estadounidenses, oficiales estadounidenses. Hay muchos estadounidenses que han muerto. Y su fuente de ingresos, de lo que sea, no sé quién paga sus facturas, quizá USAID, alguien le paga las facturas. Pero el dinero que gana es evacuando los restos de estadounidenses muertos y estadounidenses heridos. Algún día todo esto saldrá a la luz. ¿Cuántos cientos de estadounidenses han muerto? Si no miles. Ahora, me han contactado personas de Fort Bragg. Dicen: sí, conocemos a tipos que han ido allí. Han muerto. A sus familias les han pagado para que se mantengan calladas, porque oficialmente algo así nunca ha ocurrido. Y no se trata de tipos de fuerzas especiales como cabría esperar. Son distintos operadores manejando diferentes tipos de equipos. Así que sí, lo que Kellogg está soltando es una locura. Como dije, hoy todo era: los ucranianos que han dejado Ucrania deben volver y luchar por ella. Hay una razón por la que huyeron. Hay una razón por la que siguen huyendo. Y no tiene nada que ver con: oh, quiero morir por Ucrania y por Zelensky. Todo lo contrario. Verás, la guerra de Ucrania es una guerra de 3 niveles para los ucranianos. Y por niveles me refiero a clases. Están la clase pobre y la clase media baja. Son ellos los que están luchando. Se están jefificando, o en ruso lo llamamos morgificando, convertidos en esos jefes y enviados como carne de cañón. De hecho,
Según algunas fuentes en Ucrania, el 90% de los reemplazos ahora están jefificados, reclutados a la fuerza por patrullas de leva. El 90% de los reemplazos no se ofrece precisamente como voluntario para ir a morir por Ucrania. Luego está la clase media y la clase media alta. Son los que pudieron pagar a alguien para conseguir el certificado médico que los declara no aptos o lograron comprar su salida del país. Viven como refugiados en distintos países. Algunos de ellos, por supuesto, viven muy bien. Muchos se han convertido de repente en grandes nacionalistas ucranianos, ahora que ya no están en Ucrania. El nivel de nacionalismo aumenta de forma inversa a la distancia del frente. Luego está la clase alta, dividida entre los que siguen en Ucrania, porque se alimentan del sistema, y los que están de fiesta, viviendo la buena vida en todos los resorts de Europa y otros lugares. Se ven vídeos constantemente, coches de lujo, marcas exclusivas, todos con matrículas ucranianas, fiestas enormes. Gente como Klitschko, que forma parte del grupo que se aprovecha del pueblo, sentado allí como alcalde de Kiev, diciendo, oh, tenemos que bajar la edad de reclutamiento a 18, 19, 20, 21 años. Bien, ¿dónde están tus hijos de 21 y 23 años? Ah, claro, están en Alemania, de fiesta allí desde el primer día. Bienvenidos a las élites ucranianas. Creo, Stas, que lo que está ocurriendo sobre el terreno en Ucrania acabará determinando cómo y cuándo termina el conflicto, porque no parece que la administración Trump esté avanzando en esa dirección, ni siquiera que tenga la voluntad de hacerlo para ponerle fin. Y en el lado europeo, hay una especie de caos en este momento. Nadie sabe realmente qué va a pasar en Europa en los próximos, digamos, 5 años. No sabemos qué vamos a ver, porque se avecinan muchos cambios. Y hasta qué punto esos cambios influirán en la política exterior europea es, en mi opinión, una gran incógnita. ¿Crees que Europa sigue siendo relevante? Porque en mi opinión, pongámoslo así, cuando hay una guerra, por ejemplo en Irak o Afganistán, no se pueden ignorar las preocupaciones legítimas de Irán, ya que están justo al lado. Creo que Ucrania es igual, está al lado tanto de Rusia como de Europa. Por eso, especialmente en la parte oriental de Europa, hay tanta preocupación, más que en la parte occidental. Por eso se ve este tipo de división entre ambos lados. ¿Cómo es que eso cambiará la política exterior de Europa? Bueno, sí, absolutamente. Si miras el liderazgo en Polonia y en las repúblicas bálticas, ese pequeño brebaje de 3 brujas, todos son rusófobos extremos. Rusófobos extremos. Pero curiosamente, especialmente con las 3 brujas bálticas, todos sus dirigentes tienen pasaportes dobles. Es un detalle interesante. Todos los principales políticos de esos 3 pequeños estados parásitos enanos tienen doble ciudadanía. No van a quedarse cuando empiece la guerra. El problema es que sus economías están muertas. Ya estaban muriendo, incluso antes de unirse a la UTAME, porque no podían sobrevivir sin la Unión Soviética o un estado más grande. Y cuando se unieron, los alemanes les hicieron destruir gran parte de la industria que aún les quedaba. De hecho, Lituania cerró sus centrales nucleares y ahora tiene que importar energía en lugar de exportarla. La central nuclear fue construida allí por la Unión Soviética, así que ahora se han empobrecido aún más. Y por cierto, hay mucha menos gente. Los rusos en realidad representan un porcentaje mucho mayor de esas poblaciones de lo que muestran los registros oficiales, y explicaré por qué. Los rusos no son ciudadanos allí. No se les permite obtener la ciudadanía debido a los códigos étnicos y raciales, básicamente los códigos raciales no oficiales. Y antes de que alguien diga, sí, los rusos simplemente se mudaron allí, bla, bla. Bueno, ha habido asentamientos rusos en Lituania y Estonia desde la Alta Edad Media. Y luego está la ciudad de Narva, que se encuentra en el noroeste de Estonia.
Es una ciudad casi completamente rusa, un 95%, si no un 100%. Y al otro lado del río está Ivangorod, que también es una ciudad rusa. Es una sola ciudad que ha sido dividida por un río y una frontera que pasa justo por el medio. Y eso, por cierto, refleja la composición de la población rusa en general. Oficialmente es algo así como el 36% o el 38% de la población de Estonia. Pero he aquí por qué en realidad es mucho más alta. Los rusos no obtienen pasaportes estonios, por ejemplo. No pueden viajar. Si son rusos por nacionalidad, no pueden conseguir un pasaporte estonio. Obtienen un pasaporte gris, lo que significa que viven en Estonia, pero no tienen ninguna ciudadanía, ni rusa ni estonia. No pueden viajar a Europa. Los estonios y el resto de los prebálticos, su juventud se marchó hace 20 años. Hay gente, quiero decir, que está saliendo a toda velocidad, intentando escapar de esos infiernos económicos. Bueno, el problema para las estadísticas es, y Polonia hace lo mismo, por cierto, que siguen contando a personas que no han vivido allí en 10, 15 o 20 años, como si aún lo hicieran. Es decir, esas personas pueden volver una vez al año o cada 2 años para ver a sus familiares. Pero nada más, no viven allí, viven en Polonia o quizá en Alemania o donde sea, pero no viven en esos 3 países. Y muchos polacos, por cierto, hicieron lo mismo. Y Polonia sigue contándolos. Los 4 siguen haciendo esto. Así que aumentan sus cifras del censo con personas que no viven allí. Podrían estar muertos porque no viven allí. Así que en realidad, como los rusos no pueden ir y los estonios se marchan, la población rusa probablemente se acerque al 50% de la población viva real de Estonia. Y están reprimidos, realmente reprimidos por el gobierno estonio. De nuevo, se podría decir, haz eso con los judíos o los gitanos, o con quien no tuviera otro país al que huir, pero lo estás haciendo con los rusos, y al otro lado de la frontera hay otros 150 millones de ellos. Probablemente no sea la mejor idea. La mejor idea sería, no sé, hacerse amigos y vivir en paz. Quiero decir, son los mismos idiotas que cortaron sus cables eléctricos. Formaban parte de una red conjunta. Los países bálticos, Bielorrusia y el norte de Rusia eran todos parte del mismo sistema eléctrico. Así que tenían electricidad relativamente barata, más cara que en Rusia, pero aún así relativamente barata y estable. Cortaron eso hace un año, hace 1 año y 2 días. Incluso hicieron una ceremonia. Cortaron la línea de alta tensión, se quedaron con un trozo y lo pusieron en un museo. Y ahora compran su electricidad a sus vecinos, Suecia, Finlandia y Polonia. Sus precios han subido unas 3 veces y media, así que las empresas están cerrando y sus economías se están hundiendo. La gente tiene que esperar hasta las 2 o 3 de la madrugada para poner en marcha sus lavadoras, porque es cuando la electricidad es más barata. Literalmente tienen programas para comprobar las tarifas cada hora. Y esas naciones, lo único que les queda por vender es a sí mismas como piezas de un ejército para la próxima gran guerra. Así que sí, en ese punto tienes razón. Europa en su conjunto, no podemos ignorarla. Quiero decir, económicamente, están muertos en el agua. Hablaba con varios amigos en Italia. Uno de ellos es profesor de ciencias políticas. Me dijo, ¿sabes? El italiano medio intenta averiguar cómo alimentar a su familia y a sí mismo en la 4ª semana del mes. Y esa semana se hace cada vez más larga porque la gente es cada vez más pobre. Pero de nuevo, económicamente pueden estar relativamente muertos, pero como amenaza siguen siendo una amenaza. Así que sí, no se les puede ignorar por completo. De hecho, hay que estar preparados para ello. Los estadounidenses estarán encantados de venderles equipamiento. Estados Unidos tiene una enorme cantidad de tanques M1 y M1A1 almacenados, casi 5,000 de ellos. Así que o los vendes o los desguazas. Es mucho mejor venderlos. Y luego los estadounidenses, una vez que empujen a Europa a una gran guerra, se quedarán al margen como una potencia neutral y simplemente venderán equipamiento a los europeos, ganando dinero.
¿Y sabes cómo llaman los estadounidenses a la Segunda Guerra Mundial? La llaman la Gran Guerra, no porque fuera enorme, sino porque fue grandiosa. Fue algo grandioso porque sacó a Estados Unidos de la depresión y lo puso de nuevo en pie. Fue grandioso desde el punto de vista económico. Y lo llamaron la Gran Guerra. Ya sabes, le pusieron el artículo delante. Bueno, creo que fue en 1998 en Forbes cuando leí el primer artículo que decía que necesitábamos otra gran guerra para volver a una base financiera sólida. Necesitábamos otra guerra enorme en Europa. Y eso era exactamente lo que estaban diciendo. Esto fue en 1998. Tendríamos una gran guerra en Europa. Europa quedaría destruida. Luego nos convertiríamos en acreedores y cancelaríamos nuestras deudas con los europeos. Nos convertiríamos en acreedores y después los reconstruiríamos. Así que esto, si ya se publicaba en lugares como Forbes, significa que las élites llevaban varios años discutiéndolo. Y esto fue hace más de 20 años. Han estado trabajando para conseguirlo y van a salirse con la suya. Europa va a extinguirse, o algo parecido. Y eso es, por cierto, algo interesante sobre Europa. Cuando la UEP publica fotos diciendo «Somos Europa», ya sabes, aparece una foto con una chica blanca, un africano, un árabe, un indio o pakistaní. Somos Europa, ya sabes. Pero cuando ponen un cartel que dice «Defiende Europa», son todos hombres blancos. Es como, espera un momento, aquí hay algo que no encaja. Así que, los hombres blancos, no valéis para nada salvo como carne de cañón. Y el resto ni siquiera contáis ya como europeos. Ese es el mensaje que se transmite. Europa. Sí. Sas, escribiste un artículo muy importante en tu Substack que me enviaste. Trata sobre la batalla civilizatoria que está configurando el futuro del mundo. ¿Cuál es tu punto en ese artículo? ¿Qué define exactamente a un estado civilizatorio en contraposición a un estado ordinario, según lo planteas? Exacto. Así que si observas las civilizaciones reales, no me refiero a dos tipos frotando palos y levantando una casa. Eso es una civilización, bueno, una civilización en sentido amplio. Pero un estado civilizacional, a diferencia de los estados normales, la inmensa mayoría de los países en la historia humana han sido simplemente estados. Son pequeños países. Hacen lo que hacen los países pequeños. Aparecen en la historia, desaparecen de la historia. Son absorbidos por otros países, conquistan a algún otro país, se disuelven, se desvanecen. Y hay miles de esos pequeños países insignificantes y otros no tan insignificantes que aparecen y desaparecen. Y no dejan una gran huella en la historia. Y yo diría que la mayor parte de Europa entra en esta categoría, la Europa moderna, concretamente, si la observas como países individuales. Un estado civilizacional es un país que posee una idea civilizacional. Roma, por ejemplo. Roma era un estado civilizacional. Tenía la idea de la ciudadanía romana, establecía estándares de derechos. Así que incluso los territorios que conquistaban, muchos de ellos se rebelaban contra Roma no para separarse de ella, sino para exigir la ciudadanía romana. Querían convertirse en romanos. Aceptaban esa cultura, aceptaban ese ideal que Roma promovía. Y no es solo Roma. Ha habido bastantes de estos estados civilizacionales, quizá 1 o 2% de todos los países que han existido en el mundo. Pero existen. Los estadounidenses tenían el sueño americano. Esto realmente entró en vigor en los años 50 y 60. De hecho, en el 59, los estadounidenses, ya sabes, todo el asunto de la Unión Soviética, la misión estadounidense fue a Rusia o a la Unión Soviética, y Moscú montó algo que parecía el Epcot Center, básicamente, o medio Epcot Center. Estaban exhibiendo electrodomésticos estadounidenses y unos 3 millones de ciudadanos soviéticos pasaron por allí. Uno pensaría en los años 70 y 80, madre mía, todo el mundo aislado, listo para lanzarse bombas nucleares. Pero eso fue en 1959. En los años 50 y 60,
debido a la Segunda Guerra Mundial, a la destrucción causada por la guerra, Estados Unidos estaba en una posición muy ventajosa. Era la principal base industrial, poseía la mayor parte del oro y tenía el sueño americano. Ven a América, puedes vivir bastante bien con un solo ingreso familiar. Y así, DCMA. Y ese era el sueño americano. Esa era la idea civilizatoria que Estados Unidos vendía y que otros pueblos compraban, como diciendo, ah, sí, eso está genial. Bueno, el sueño americano está muerto. Quiero decir, murió en los años 2000. A finales de esa década ya estaba prácticamente en su lecho de muerte. Ahora es solo una broma. La persona promedio no puede permitirse nada, y mucho menos algún tipo de sueño. Como dijo George Carlin, tiene que ser un sueño porque la única forma de verlo es cuando estás dormido. Y eso lo dijo hace ya bastante tiempo. Pero la realidad es que el sueño americano está muerto como idea civilizatoria. La idea de que podías ser de clase media, vivir bien, tener un futuro para tus hijos, que tus hijos serían más ricos que tú. Ahora es todo lo contrario. Así que la nueva idea civilizacional estadounidense, si observamos las acciones reales de Trump, no necesariamente lo que está escrito en papel, sino lo que realmente ha hecho y en sus propias palabras, es la fuerza hace el derecho, al menos para el hegemón. Ya sabes, si queremos algo, vamos a tomarlo. Derecho internacional, al diablo con él. Por cierto, curiosamente, según la Constitución de los Estados Unidos, si el Congreso vota sobre cualquier acuerdo internacional, este se convierte en la ley suprema del país. Así que Trump básicamente está diciendo, al diablo con el Congreso, al diablo con la Constitución, yo soy la ley del país. Así que estamos ante un pseudo-imperio post-republicano. Esa es ahora la idea estadounidense, la idea civilizacional. No es precisamente la mejor idea para vender a otros países. ¿Qué les estás vendiendo? Vamos a ir allí y darte una paliza, porque sí, podemos hacerlo. Queremos hacerlo. Si tienes algo que queremos, simplemente lo tomaremos, como un niño en el patio del colegio. Te empujaremos, te quitaremos tus juguetes y nos iremos con ellos. Y luego tendrás que darnos las gracias, o volveremos y te golpearemos otra vez. Como idea de civilización, eso no es algo que se pueda vender muy bien a otras naciones o pueblos, pero esa es la idea de civilización que tiene ahora Estados Unidos como Estado civilizacional. Es una idea sin salida, pero es la que tiene. Luego está la idea europea, la idea moderna europea, o de la UNOS. Y es una idea de arriba abajo, que de hecho se ha arraigado mucho más debido a este conflicto en Ucrania. La UN se ha vuelto mucho más poderosa, se han atrincherado profundamente. Han quitado la mayoría de los derechos de todas esas pequeñas, bueno, no sé cómo llamarlas, provincias o estados esclavos que forman parte de la Unión Europea. No hacen sus propias normas ni leyes. El 90% de las leyes en esos países proviene de Bruselas, de un politburó no elegido que llega al poder mediante negociaciones a puerta cerrada entre los mismos de siempre. La gente no tiene voz en esto. Y su solución es todo liberalismo. Todo va bien mientras no seas proeuropeo en cuanto a tu nacionalidad, alemán o francés, no seas cristiano, no seas heterosexual. Todo lo demás vale. Estupendo. Es una destrucción de la sociedad. Pero la única manera de impulsar, quiero decir, claro, hay algunas personas en los estratos más bajos de esa sociedad, no en la élite, que se lo creen. Pero la gran mayoría de la gente no lo hace. Va en contra de su naturaleza. La única manera de imponer esta nueva ideología, esta nueva idea civilizatoria de todo vale, satanismo, genial, sacrificio de animales, genial, sacrificio de niños, aún mejor, ya sabes, así se reduce la huella de carbono, suicidio asistido, genial, un joven de 16 años deprimido, te ayudamos a acabar con la depresión y desapareces. Esto es lo que están promoviendo, esto es lo que están vendiendo. La mayoría de la gente dirá, no queremos esto. Pues bien, la única forma en que esa idea civilizatoria se impone es por la fuerza bruta. Y estamos viendo el comienzo de esa fuerza bruta. Vemos a Inglaterra,
básicamente un gulag al aire libre, con 14.500 detenciones el año pasado por delitos de pensamiento, delitos políticos. Y vemos lo mismo en Alemania. Merz básicamente emitió una orden contra 8.000 personas que, según él, le insultaron. Ya sabes, alguien le llama idiota en Internet, y eso en Alemania es realmente un delito que puede acarrearte una multa o incluso la cárcel, y así sucesivamente. Así que es una fuerza que viene desde las élites. Y de nuevo, esta también es una idea civilizacional sin salida. Quiero decir, ahora mismo solo hay unas pocas ideas civilizacionales en el mundo. Rusia, China, Europa como la UE desde arriba. Por cierto, los estadounidenses. ¿Qué más tenemos? Irán entra y sale. Ni siquiera mencionaré a Brasil, porque Brasil, y ese es el problema de América Latina en general, no tiene una idea civilizacional. La civilización no tiene por qué ser solo una nación, obviamente. Puede ser un grupo de naciones que comparten la misma idea. Es una civilización, solo que dividida por definición. El problema es que América Latina no tiene una, y los estadounidenses están aprovechando eso muy bien. Tenía una idea de independencia y fraternidad y todo eso, pero todo eso ha fracasado. Quiero decir, ha fracasado. Se está desmoronando. Los estadounidenses desempeñaron un papel muy importante en su supresión, porque lo último que necesitaban era que su patio trasero compitiera con ellos. Así que lo que tienes, ya sabes, desde el lado ruso, Rusia ha pasado por muchas ideas civilizatorias. En un momento dado, cuando el Principado de Moscovia estaba dando tumbos junto con otros principados rusos, no tenía una civilización. Su idea de civilización consistía simplemente en sobrevivir al día siguiente, quizá conquistar al vecino, quizá defenderse de los mongoles o de quien fuera, o de los europeos que venían a visitar cada par de años. Eso no es una civilización. Era solo un estado ordinario, como cualquier otro pequeño estado, que aparecía y desaparecía en la historia. Pero luego, cuando empezó a crecer, cuando Zoe, la sobrina del último emperador bizantino, Constantino X, que se había convertido al catolicismo, fue enviada por el Papa para casarse con Iván Vasilievich el Grande, el abuelo de Iván el Terrible, se suponía que debía incorporar Rusia a la Iglesia Católica. Ella simplemente volvió a convertirse a la ortodoxia, así que no funcionó. Pero con eso, y con la caída de Bizancio, la idea civilizatoria que llegó a Rusia fue la de la Tercera Roma. Rusia fue la última Moscovia en ese momento. Aún no era exactamente Rusia. Rusia era una vasta tierra compuesta por muchos principados diferentes, y Moscovia era el mayor de ellos. Moscovia era la Tercera Roma, es decir, el último gran país ortodoxo independiente. Era el último bastión, no iba a haber una cuarta Roma. La segunda Roma cayó ante los turcos y la primera Roma cayó en la herejía. La idea que se convirtió en la rusa fue básicamente que Moscovia, luego la Rus, después Rusia y finalmente el Imperio ruso eran los defensores de la fe, los defensores de la fe ortodoxa. Esa es una de las principales razones por las que libramos guerras con los turcos, porque los turcos estaban abusando de los cristianos ortodoxos allí. Intervenimos porque éramos los defensores de la fe. Eso terminó con la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía su propia idea civilizacional, que era la igualdad. Cierto, la igualdad a veces se imponía de bayoneta, pero aún así, igualdad del proletariado y demás. Y luego, cuando eso se derrumbó, Rusia, la Federación Rusa, quedó a la deriva. No tenía una idea civilizacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos ayudó a redactar la Constitución rusa para Boris Yeltsin. Y una de las cosas que incluyeron fue ninguna ideología estatal. Bueno, una idea civilizacional es una ideología estatal. Quiero decir, eso es tan ideología estatal como... Vale, ya he vuelto, perdón por eso. Bien, esa es la ideología estatal, y oficialmente Rusia no se supone que tenga una. Bueno, de todos modos, se estaba formando. Y esto es algo que no vino de las élites,
vino del pueblo. Cuando ocurrió lo de 2014 y los ucranianos, cuya única idea de Estado era odiamos a Rusia, somos anti-Rusia y también odiamos a los polacos, a los húngaros y a todos los demás, bueno, no se puede construir ningún tipo de civilización sobre el odio. Lo único que hacemos es odiar a todo el mundo. Esa es toda nuestra idea. Cuando ocurrió lo de 2014, muchos veteranos rusos fueron a ayudar a los rusos en el este de Ucrania. Y todo este mundo ruso empezó a formarse, que es la idea civilizacional rusa. Así que Rusia tomó eso, y desde que comenzó la OME, se ha desarrollado mucho más. Y de nuevo, es algo que las élites adoptaron, pero no fueron todas las élites. Todavía hay bastantes que están supeditadas a Occidente, pero la mayoría ha asumido esto. Es algo que surgió desde abajo, a diferencia, por ejemplo, de la UPM, que va de arriba abajo. Vais a ser el nuevo hombre europeo. Es como la Unión Soviética intentando crear al hombre soviético. Y es un fracaso, porque se les dice a las personas, olvida tu cultura, olvida tu historia, olvida todo, nosotros te diremos lo que eres. No funciona. La gente tiende a resistirse cuando se le empieza a decir lo que puede y no puede hacer. Es la naturaleza humana. Pues bien, en este caso, Rusia trata de ser un Estado laico. Ya no pueden decir realmente, ya sabes, somos los defensores de la fe de la Iglesia Ortodoxa. Pero es Dios, patria, Dios y conservadurismo, y no solo conservadurismo ortodoxo. Tenemos un conservadurismo musulmán racional, no esos psicópatas que Occidente está creando, como los yihadistas, sino formas de Islam más tradicionales y racionales. No maníacos cazadores de cabezas como el ISIS o lo que sea que Occidente esté produciendo este año. Lo cual, por cierto, si observas el terrorismo islámico moderno, fue todo creado con ayuda occidental. Todo se remonta a Occidente, a los servicios especiales occidentales que lo crearon para los saudíes y a través de otros que lo fomentaron para Afganistán y así sucesivamente. Y ahora tenemos todo un problema con gente que solo está en esto por los esclavos y por matar a alguien. Lo vemos, quiero decir, vimos lo que hicieron en Siria. Era el mismo tipo de estado cazador de cabezas. Las primeras personas que fueron asesinadas, por cierto, ni siquiera eran cristianos, ni yihadistas, ni alawitas, sino otros musulmanes que fueron masacrados, porque la mentalidad era, si alguien no cree lo que nosotros creemos, lo vamos a matar. Solo necesitamos una excusa, esa es toda la mentalidad. Así que obtienes eso de Rusia, y obtienes el tradicionalismo familiar, que ahora forma parte de la ideología, o de la idea de Estado. Pero la parte clave de esa idea de Estado, la que atrae a otras naciones, es que quieren crecer internamente. Queremos crecer externamente, económicamente, y nos da igual lo que hagáis en vuestro país. Ese es vuestro problema, vuestra prerrogativa. Trabajemos juntos. No vamos a obligaros a ser como nosotros. Eso es lo que hace ese liberalismo militante de Occidente. Los lleva de un callejón sin salida a otro. Vamos a construir naciones. Rusia no quiere construir naciones, quiere construir relaciones y economía. Básicamente los BRICS. Los BRICS, es civilizacional. Y la idea civilizacional que Rusia tiene ahora, la que ha formado, es algo que puede ofrecer a otras naciones. Mirad, no vamos a intentar cambiar vuestra cultura. Veamos qué podemos hacer juntos. Sabes, vamos a defender los valores conservadores en nuestro país. Vamos a defender a la familia, que sin importar la religión a la que pertenezcas, salvo quizá alguna corriente esotérica o psicopática, la inmensa mayoría de las religiones del mundo consideran a la familia nuclear, como la base misma de la sociedad. No puede haber otra cosa, al menos entre las religiones principales. Todas ven lo mismo porque es el enfoque racional. Ahora bien, el wokismo, por supuesto, dice que hay que destruir todo eso. Y van a hacer que lo destruyas, porque según ellos te van a traer la iluminación. Bueno, nadie quiere esa iluminación. La gran mayoría de la gente no quiere esa iluminación. Y el enfoque civilizacional ruso es, sí, mira, crezcamos juntos, construyamos una economía,
comerciemos, y tus tradiciones son tus tradiciones. No vamos a imponerte nada. No queremos imponer nada. Tú nos dejas en paz internamente, nosotros te dejamos en paz internamente. Diviértete. ¿Quieres derrocar a tu gobierno? Es tu elección. ¿Quieres vivir feliz bajo tu gobierno? Es tu elección. Tú es tu elección. Korinitord Thordström Science E. Brad Sista Paradigm. So that in a nutshell. Yeah. Sas, I think what you've mentioned about Sí, Sas, creo que lo que mencionaste sobre la civilización y cómo, ya sabes, cuando hablamos de los BRICS y cuando hablamos de Eurasia, específicamente en el sur de Asia, en Asia Occidental, y entrando en el Cáucaso Sur, Rusia y China, me parece que si consideramos a Rusia después de la Unión Soviética, se ve que en el año 2000, Putin llega al poder y había un enorme caos en Rusia. Pero la civilización estaba ahí, ya sabes, como base. Tenía el fundamento para empezar a reconstruir la economía rusa, la sociedad rusa, todo. Y durante mucho tiempo, unos 10 años, estuvo luchando contra esa gente en, no sé, en Chechenia, en Dagestán, que de algún modo estaban apoyados por Occidente para combatir al gobierno en Rusia. who were somehow supported by the West to fight the government in Russia. And today you see what he has achieved. Y hoy ves lo que ha conseguido. Es, como mencionaste, una civilización. No es solo algo abstracto, y él habla de eso. No importa si eres el tipo blanco, el tipo moreno, el musulmán, el cristiano ortodoxo o el judío. Todos juntos se sienten rusos. Esa es la identidad del pueblo en Rusia. Lo mismo ha ocurrido, en mi opinión, en toda la región. Ves a China hoy en día. Sabes, cuando hablas con analistas estadounidenses que realmente saben de lo que hablan, que conocen la historia de la región, dicen, por ejemplo, hablé con Ray McGovern, uno de nuestros queridos invitados en este podcast, que nadie pensó jamás que Rusia y China podrían estar tan unidas. Nobody has ever thought that Russia and China could be this close. And this is, one thing you consider. Y esto es, ya sabes, una cosa, considerar las civilizaciones, y la otra sería lo que está ocurriendo ahora mismo, cómo estas nuevas condiciones están cambiando todo el cálculo para China, Rusia e Irán. Yo diría que la India está en ese proceso. Todavía no saben qué hacer con ello. Quieren mantener una posición intermedia, pero eso no va a durar para siempre. Ya sabes, no se puede permanecer en el medio. Hay que decidir cuál es tu futuro. ¿Qué va a ser? Turquía está en la misma situación, y creo que Turquía está jugando a otro juego. Ese es el asunto. Turquía en realidad está jugando a un juego muy diferente que va a provocar una guerra, por lo que Erdogan está intentando hacer. Tienes razón sobre la India. La India, por cierto, es ahora el principal país que impulsa un sistema monetario electrónico conjunto de los BRICS y todo lo demás. Antes solían ser los que más lo retrasaban. Pero ahora que la relación entre Modi y Trump se ha enfriado, y Trump dijo muchas cosas que no debería haber dicho sobre los indios básicamente dijeron, bueno, vale, que les den. Y ahora se han convertido en los mayores defensores de todo ello. Con los turcos es diferente, porque Erdogan está intentando crear una gran Turquía. Está tratando de atraer a las repúblicas de Asia Central a su esfera, a una especie de superestado túrquico. Y también está reclamando alrededor de una cuarta parte de los rusos. Sabes, estaba hablando con un tipo que conozco. Su primo trabaja en Kazajistán. Es kazajo y trabaja en un centro de convenciones donde Erdogan estaba dando un discurso. Erdogan estaba hablando con las élites de Kazajistán, diciéndoles, necesitamos unirnos y atacar a Rusia mientras están ocupados con Ucrania. Así que Erdogan está jugando a otros juegos que van a llevar a Turquía a la destrucción. Luchamos 13 guerras con Turquía y ganamos 11 de ellas. En la guerra de Crimea, los británicos, los franceses y los sardos hicieron la mayor parte de la lucha y murieron por los turcos. Sí, y luego la otra guerra que ganaron. Rodearon a Pedro el Grande cuando perseguía a Carlos, ya no tan grande, y a su ejército destruido de Poltava. Lo rodearon y Pedro básicamente tuvo que comprar su salida. Así que fue una especie de guerra.
Pero aparte de eso, los turcos están siendo astutos, muy astutos en esto. Pero tienes razón respecto a todos los demás. Tienes toda la razón respecto a todos los demás. You're absolutely right about everybody else. Yeah. Stas, do you think when it comes to Europe, Sas, ¿crees que cuando hablamos de Europa, siempre que hablamos de Europa, tenemos que hablar de la Unión Europea, al fin y al cabo? Pero hay un país que no forma parte de la Unión Europea, el Reino Unido. Y creo que, en gran medida, la política exterior de Europa está definida por el Reino Unido. ¿Cómo explicas eso? Si no forman parte de la Unión Europea, ¿cómo pueden seguir influyendo en Europa? Parecen ser más importantes que algunos de los países que sí forman parte de la Unión, y a nadie le importa lo que digan esos otros. ¿Cuál es la relación entre ambos, entre el Reino Unido y la Unión Europea? talking about the United Kingdom and European Union? The United Kingdom, first of all, El Reino Unido. Ya sabes, para empezar, uno pensaría que el Reino Unido y Rusia serían aliados naturales, porque ambos están en los márgenes de Europa. Ninguno de los dos, en circunstancias normales, tiene ningún deseo de unificar el resto de Europa, porque eso nunca trae buenas noticias para quienes no forman parte de su pequeño nuevo imperio, sea cual sea la versión que toque esta vez, ya sea Carlomagno, Napoleón, el Kaiser, Hitler o esta nueva encarnación. Nunca es bueno para ninguno de los dos lados. Bueno, eso pensaría uno al menos. Y el Reino Unido era una potencia naval, mientras que Rusia era una potencia terrestre. Pensarías que serían aliados excelentes. Pero ya sabes, los británicos tenían esa manía del gran juego. Y de hecho estaban jugando sucio desde el principio, cuando nos descubrieron allá arriba en Arcángel. they quote discovered us up in Archangel. Next question is, what the hell were the English doing up in Archangel? Siguiente pregunta. ¿Qué demonios hacían los ingleses en Arcángel? Bueno, ya sabes, la mejor pregunta es, ¿por qué pagaban los sultanes turcos por chicos y chicas rubios? Eso es lo que hacían los ingleses. Estaban saqueando por toda Noruega y esas zonas porque ya no había vikingos allí. La gente se había sentado y se había convertido en agricultores pacíficos. Así que saqueaban esas regiones en busca de esclavos. Siguieron avanzando cada vez más hasta llegar a Arcángel, donde había una fortaleza con muchos cañones. Entonces dijeron, comerciemos. Este es un pequeño pueblo. Puede que devuelvan el fuego. Probablemente lo harán. Así que los británicos son... Bueno, ya sabes, hay un dicho ruso. Когда утром два братья начинают драться, значит под крышей спал англичанин. Si una mañana dos hermanos empiezan de repente a pelearse, probablemente sea porque un inglés durmió bajo su techo. It's probably because an Englishman slept under their roof. And that's, the British are very good. Los británicos son muy buenos corrompiendo, comprando influencia, corrompiendo a la gente, corrompiendo moralmente a la gente y enfrentando a todos entre sí. Son realmente buenos en eso. Quiero decir, ese es su mayor logro nacional por encima de cualquier otra cosa. Donde quiera que van, te guste o no, ese es el mayor legado de los británicos. No estoy hablando del inglés promedio que vive allí, sino de las élites británicas y de las personas que les sirven, que son muy hábiles en esto, y están jugando a fondo en Europa. Quiero decir, literalmente si miras Inglaterra, es un país insignificante, es una pequeña nación insular, carente de la mayoría de los recursos que necesita. Su flota, que una vez fue la reina de los mares, ahora es una broma. El ejército es aún menos que una broma. Básicamente, están al comienzo de una guerra civil. Por un lado, están los islamistas que han importado auténticos yihadistas. No me refiero solo a inmigrantes musulmanes, sino a yihadistas radicales. Por otro lado, están los nacionalistas, algo que era inevitable con una situación así. Dos culturas tan radicalmente diferentes van a empezar a enfrentarse. Es la naturaleza humana, siempre ha ocurrido. Y hay un gobierno que no tiene ni idea de qué demonios hacer. Así que están al borde de una guerra civil, en mayor o menor grado. Y aún así, tienes razón, siguen manejando muchos de los hilos y controlando los resortes de poder en Europa en su conjunto. Lo observas y resulta asombroso el grado de influencia que tienen en comparación con su poder económico. Ahora, cuentan con un gran sector bancario, y esa es básicamente su principal economía hoy en día.
Energy issues. Sabes, cuando los problemas energéticos empezaron a surgir, mucha gente decía, oye, volvamos a abrir las minas de carbón. Bueno, ¿cómo vas a hacer eso? Has construido pueblos encima de ellas. Las rellenaste y construiste pueblos. Ya ni siquiera puedes alimentar tu economía con carbón. Pero tienes la banca. La mayoría de la gente puede vivir en la pobreza, pero hay una minoría lo bastante grande en la cima que tiene todo el dinero. Y eso ha permitido, históricamente, que todo dictador y todo sinvergüenza de turno deposite su dinero con seguridad en Inglaterra, ya sea el comercio de esclavos, el narcotráfico o algún dictador sediento de sangre, simplemente dejan su dinero en Inglaterra. Y no pasa nada. Cuando lo necesites, puedes venir de visita. Así que estás en Inglaterra. So you're in England, and they've gotten rich off of it, and they do. Y se han enriquecido con ello, y lo hacen. De esta manera, tienen mucho más peso en la política del que proporcionalmente deberían tener, considerando su posición, su situación económica y la crisis interna que está ocurriendo. Así que sí, es asombroso. Pero, ya sabes, mira a la gente que está en el poder en Europa. Aparte de unas pocas personas como digamos Orbán, Rizzo o Babiš, la gran mayoría de las élites europeas son ignorantes, quiero decir, simplemente incompetentes e ignorantes. Algunos de ellos están increíblemente endogámicos, son ignorantes, sencillamente estúpidos. Quiero decir, estas son algunas de las personas más estúpidas del mundo que, por cierto, dirigen países enteros, o al menos lo intentan. Es asombroso, es simplemente asombroso de ver. It's amazing. It's just amazing to watch. For me, it's so amazing to see what's happening. Para mí es simplemente increíble ver lo que está ocurriendo en Europa. Oh sí, no sé si en un futuro próximo tendremos algún tipo de cambio. Parece que el cambio se acerca, pero no sé si será un cambio radical o solo uno marginal. Eso es importante para el futuro de Europa. That's important for the future of Europe. But Civil conflict, I think, is inevitable. I mean, look. Así que el conflicto, creo, es inevitable. Quiero decir, mira, el ejemplo principal es Bélgica. Tienes a los belgas y a los flamencos en el sur de Bélgica. Ambos son católicos, son lo bastante parecidos étnicamente y no se soportan. Y luego introduces grandes cantidades de sirios, africanos, pakistaníes, indios o quien sea en números enormes. Más aún, sabes, no estoy en contra de la inmigración, pero tiene que ser una inmigración sensata. Quieres que la gente tenga habilidades. No quieres personas que no sepan hacer nada y que solo vayan a estar sin hacer nada. Eso no ayuda a tu economía. Quieres gente con talento. That's not helping your economy. You want talented people, but you want to bring immigrants in a controlled. Pero quieres traer inmigrantes a un ritmo controlable para poder asimilarlos. La clave aquí es la asimilación. Cuando traes demasiados, no se asimilan porque forman sus propias comunidades. Y en el momento en que haces eso, de repente tienes un conflicto entre manos. Si tienes dos pueblos de Europa Occidental que han sido básicamente vecinos durante más de 1000 años, hablan lenguas similares, comparten la misma fe y aún así no pueden vivir bajo el mismo techo, están constantemente en disputa, y ahora traes a personas que no tienen absolutamente nada en común, ni el idioma, ni la cultura, ni la religión, nada. Es decir, vas a tener conflicto. Es la naturaleza humana. I mean, you're gonna have conflict. It's human nature. Human nature's always been that way. You can't. La naturaleza humana siempre ha sido así. No se puede asimilar a personas que de repente pasan a ser el 20 o el 30% de la población en un par de grandes oleadas en un periodo de tiempo muy corto. Simplemente no se asimilan. Ya sabes, si los acoges en pequeños grupos, bueno, entonces los franceses, por supuesto, estropearon incluso eso. Porque los franceses recibieron a todos esos argelinos y otros que llegaban. No eran radicales, venían a trabajar. Pero los franceses no lograron asimilarlos y los colocaron en guetos alrededor de sus ciudades. Y sus hijos, esos inmigrantes económicos, que al menos en parte forman parte de la cultura francesa, se han radicalizado por los imanes radicales traídos por los saudíes y otros. That were brought in by the Saudis and others. And now what do you do? But it's the failure of France because they didn't. ¿Y ahora qué haces? Es un fracaso de Francia porque no asimilaron a estas personas como deberían haberlo hecho. Simplemente decidieron, vamos a dejarlos en un gueto. Y eso continuó durante mucho tiempo. Pero luego tienes otros países donde todo esto ha ocurrido en 10, 15, 20 años, una inmigración masiva,
Así que vas a tener conflicto. No va a ser un conflicto entre, digamos, sirios y rusos. Quiero decir, no rusos, sirios y, digamos, alemanes. Hay turcos en Alemania que se han asimilado y tampoco soportan a esta gente. Se convierte en una especie de entramado de quién lucha contra quién. Y eso es lo que creo que le espera a la mayor parte de Europa. Elige a tus enemigos, elige tus opciones. ¿Sabes? Es como una liga de fantasía de nacionalidades peleando entre sí en estos países porque nadie se ha asimilado. Y además de eso, tienes esta dictadura de arriba hacia abajo de la UE que dice, bueno, ahora tenéis que olvidarlo todo y vamos a imponeros toda una nueva ideología que nadie puede soportar. Vamos a sacrificar a vuestros hijos, vamos a cortarles las gónadas, vamos a destruir cualquier cultura que os quede. Y entonces todo se convierte en un completo desastre. Pero eso es la URSS, no están seguros. Sí, divertíos. Ya sabes, sed libres para nosotros, divertíos. Habéis creado vuestros propios problemas. Divertíos, sí. Yeah. Well, thank you Muchas so gracias, much, Stas. Stas. Un gran placer, como siempre. Always. Igual. Y nos vemos pronto. Gracias. Quiero invitarte a mi programa, de algo. See you soon. Nos vemos pronto, Stas. Nos vemos. Adiós. All right.